Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días. Pues bueno, nuevamente les saludo con mucho gusto, dando gracias a Dios porque pues iniciamos con una clase más y pues gracias al Señor vamos a ver la clase número 13. Como les compartía en la clase 12 al final, vamos a hablar un poquito sobre el poder y la autoridad delegadas por nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestro Señor Espíritu Santo. Y vamos a ver la diferencia entre una palabra y otra. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque pues este hecho viene pues de nuestro Señor Espíritu Santo, porque a Él le delegó Dios ese poder para estar aquí en la tierra y llenarnos de su poder y de su autoridad. Y vamos a empezar por saber qué es el poder, hablando bíblicamente, estableciéndolo en la palabra de Dios. Y hay una palabra en griego que significa dunamis, y esto quiere decir habilidad, dinamita. Es un poder para producir habilidad para ejecutar. Es poder para saber o hacer un poder inherente que reside en la persona, ¿verdad? Que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Este poder reside en todo aquel que es salvo, ¿verdad? Entonces es un poder, es una habilidad para ejecutar, sí, o sea, para ponerla a trabajar. No es algo que venga de vez en cuando, sino es algo que ya radica en la vida de todos los que hemos sido salvos. Aleluya. Y este poder puede crecer a través de la oración, de la fe, de ponerlo a trabajar, ¿verdad? También de esa manera puede crecer. Y entonces vemos que Jesús, antes de irse, les pide a sus discípulos, ¿verdad?, que se esperen tantito hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Esto ya lo vimos, pero nada más rapiditito lo vamos a volver a leer ahí en Hechos capítulo 2, y dice aquí la palabra del Señor 2:4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Allí el poder de nuestro Señor Espíritu Santo se manifestó a través de las lenguas, que eso es lo que veíamos, ¿verdad? Y también vimos que era un mandato de nuestro Señor Jesucristo que se esperaran para que recibieran ese poder con el cual iban a poder salir a trabajar y hacer la obra para el cual Dios los había llamado a cada uno de los discípulos que dejó para que el ministerio que Jesús empezó, estos hombres amados pudieran continuarlo. Entonces, vemos que tenemos algunas citas muy interesantes. Entonces, pues vemos en Lucas 4:14 que solamente, amados hermanos, son unas cuantas citas, ¿sí? Porque de alguna manera pues está pues muy largo este tema, sinceramente, pero quiero que pues podamos nosotros, con la ayuda de Dios, poder entender cómo trabaja ese poder en nuestra vida. Les hablaba yo que ese Satanás pues tiene poder, hermanos, sí, porque cuando él fue un ángel, Dios no quita lo que ya da. Entonces él bajó con cierto poder, no con, pienso yo, no dice la Biblia, pero pienso yo, no con todo el poder que él tuvo en la presencia de Dios Padre, ¿verdad? Sino que por el pecado que cometió este ángel bello, precioso, llamado Luzbel, bueno, pues su poder
pues como que disminuyó, si me permiten el término, pero sí, efectivamente, pues tiene poder. Yo comentaba que no tenía por el hecho de resaltar grandemente el poder que nosotros tenemos, pero pensé que esto se podría prestar a confusión y por eso es que aclaro este punto. Satanás tiene poder y ese poder se los ha transferido a los ángeles que trabajan con él, que son los demonios. Y Satanás es una estratega militar excelente. Con ese poco poder que tiene, vea nada más todo lo que hace y lo que está haciendo. Pero el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, vamos a ver cómo este poder actuó en la vida de nuestro Señor Jesucristo desde el momento en que Él inicia su ministerio en Galilea. Y en Lucas 4:14 dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces aquí vemos que Jesús inicia su ministerio, mis amados hermanos. Y si nosotros vemos, pues todo el ministerio de Jesús de alguna manera fue pues caracterizado, ¿verdad?, por ese poder que salía de él. Ajá. Y vamos a ver allí en Marcos, hay muchas citas, pero les digo que ya nada más les escogí unas, que nos hablan precisamente de cómo operaba este poder en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver en Marcos 5:30, este es un pasaje muy conocido porque pues creo que nos lo han predicado muchísimas veces y con enfoques diferentes, y vemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí en Marcos nos habla, ¿verdad?, que no fue necesario que Jesús declarara con su boca que la gente fuera salva, sino que simplemente una fe tan grande hizo que de alguna manera también este poder saliera de Jesús. Y entonces ahí en Marcos 5, vamos a darle lectura al 30 y dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Y fíjense, pues los discípulos se asombran por esta pregunta porque todos estaban amontonados allí tratando de tocar a Jesús. Entonces le dice el 31, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces aquí podemos ver que no fue necesario que Jesús hablara, soltar esa palabra de poder para sanar a esta mujer que tenía ese flujo de sangre, y que de alguna manera pues ella decía: si tocare solamente el borde de su manto, sé que puedo ser salva. Entonces vemos que pues así sucedió, fue salva y fue sanada. Aleluya. Entonces Jesús conocía cuando salía poder de él. Y este poder pues nos lo deja a nosotros, hermanos amados, para continuar esa obra de poder compartir su evangelio y poder hacer lo que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y vamos a ver en Lucas 10:19 que ese poder pues nos lo dejó a nosotros, ¿verdad? Y dice aquí: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, hermanos, estamos viendo que de alguna manera aquí aparecen ya esas dos palabras de las que vamos a estar hablando el día de hoy.
allí en Lucas, pues pudimos darnos cuenta que pues Dios en su amor y en su misericordia nos dejó este poder, nos dejó esta autoridad para continuar pues con el ministerio que Dios nos había dejado. Entonces, vamos a ver otra cita en Romanos. Aquí vemos que en Romanos 15, 19 tenemos otro versículo que nos habla de ese poder y dice así: con potencia de señales y prodigios y en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aleluya. Aquí está hablando nuestro amado apóstol Pablo, ¿verdad? Y dice que pues él había ya llenado, ¿verdad?, muchísimos lugares con el Evangelio por el poder que había en él, ¿verdad?, dado por nuestro Señor Espíritu Santo. Entonces vemos que siempre ese poder va a dar resultados, va a dar bendición, aleluya. Y vemos que ese poder, hermanos, a la larga de nuestra vida se tiene que ir perfeccionando y tiene que ir tratando con nosotros como personas, ¿verdad? Y aquí en la vida de Pablo, pues encontramos muchos pasajes que nos hablan precisamente que ese poder pues se tenía que perfeccionar. Y es 2 de Corintios 12:9 y dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es pues el aguijón en la carne de Pablo. Y Pablo pedía que Dios se lo quitara y le dice al Señor: mira, Pablo, de una vez te digo, bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se va a perfeccionar en ti. Y qué bárbaro, ¿no? ¿De qué manera se perfeccionó? Porque ¿quién fue Pablo, ¿no? Un hombre poderoso en el Señor, aleluya. Entonces, mis amados, vemos aquí que pues a lo largo de nuestra vida, pues ese poder se va perfeccionando también, limándonos asperezas, quitándonos cosas o permitiendo que sucedan cosas. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo más y más y más en Él. Entonces, esto es en relación al poder, ¿sí? Vemos que ese poder que tuvo Jesús para sanar, para dar libertad a los cautivos, echar fuera esos demonios, ¿verdad?, pues lo dejó también a sus discípulos hasta el día de hoy. Todo aquel que sigue a Jesucristo y es enseñado en su doctrina es un apóstol. ¿Por qué? Porque vamos y hacemos pues reuniones para levantar iglesias, para evangelizar, para llevar la palabra. Y esto debería de estar en cada uno de nosotros, pero lamentablemente dicen: no, es que mi ministerio no es el apostolado, yo nada más soy maestro o soy pastor. No, pues esto es algo que debemos de ejercer todos, porque es el continuar llevando el evangelio por todo el mundo. Entonces, ahora vamos a ver un poquito sobre la autoridad. Y fíjense que del griego también hay una palabra muy interesante que es eusoxia. Significa autoridad delegada a alguien, o también quiere decir un derecho para actuar en el nombre de otra persona. Entonces vemos que esta autoridad va unida al poder. Aquí yo les puedo poner pues un ejemplo, ¿no? Supongamos que vamos en un carro
y de alguna manera pues el tránsito nos detiene. Este señor que tiene una vestidura especial, una placa especial, representa autoridad. Ajá. Y entonces cuando te detiene y te dice, ese tránsito te detiene y te dice, espérese, tú inmediatamente te esperas porque estás reconociendo que hay una autoridad allí. Pero pasa el tiempo y a esa misma persona te la encuentras, pero no trae su vestimenta que representa el trabajo de tránsito, ¿verdad? Y entonces si él te parara y te dijera detenga su carro, pues yo creo que no lo harías. ¿Por qué? Porque dirías, pues no, pues este es un civil, ¿por qué me está diciendo que me pare? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que a esa persona su traje, su placa, le da poder y autoridad, ¿verdad? Y entonces inmediatamente obedecemos a una orden que se nos da. Entonces en el área espiritual sucede lo mismo. Si nosotros no estamos vestidos de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, ese poder y autoridad no lo vamos a poder ejercer, hermanos. Ajá, ¿por qué? Porque pues si tú no estás en santidad, no estás en la presencia del Señor continuamente para llenarte de su poder y de su autoridad cada día más, pues entonces no vamos a poder hacer muchas cosas. Y aquí veíamos que es una autoridad delegada, para actuar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo es lo que se hace espiritual tiene que ser en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que tiene méritos delante del Padre y Él es el que nos transfirió su poder y autoridad a través de nuestro Señor Espíritu Santo, y a Él se ha dado la honra y la gloria, aleluya. Entonces, amados, nosotros tenemos que tener un respaldo en la santidad, en esa entrega, en ese rendirse al Todopoderoso, a ser obedientes, a estar en su palabra, a ser adoradores en espíritu y en verdad, a ser personas honestas, personas que vivan de acuerdo como Jesús nos enseñó que viviéramos aquí en la tierra. Si no, aunque tú recibas ese poder y autoridad desde el momento que el Espíritu de Dios entra en nuestra vida, no se va a poder desarrollar, hermanos. Va a estar allí como guardadito. ¿Por qué? Porque no hay esos requisitos para que se manifieste ese poder y esa autoridad. Entonces, es como les decía yo del tránsito, ¿verdad? Sin uniforme. Muchos cristianos, pues bueno, andan sin esa cobertura tremenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no la saben usar y ahí está guardadita. Y entonces, pues bueno, cuando quieran hacer algo en el nombre del Señor, pues el Señor no les va a respaldar. Entonces tenemos que cubrir esos requisitos para que salga de nosotros ese poder, esa autoridad, como salía de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Así es que, mis amados, es hermoso anhelar este poder y esta autoridad que nosotros recibimos cuando de alguna manera fuimos salvos. ¿Sí me doy a entender? Bueno, muy bien. Entonces vemos que vamos a ver otra cita, que es importante estar en santidad para que esto se manifieste, para que esto salga. Ya está dentro de ti, pero para que salga, se manifieste, tienes que estar en santidad.
Vamos a ver Romanos 15. Allí en Romanos 15 nos vamos a dar cuenta que este poder, ¿verdad? Pues viene del Espíritu de Dios. Nuevamente lo vamos a confirmar. Y fíjense cómo dice la palabra. Aquí ya se los había yo leído, pero quiero que veamos un poquito, como les dijera yo, otro puntito aquí. Aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Y dice que pues ha llenado, ¿verdad? Desde Jerusalén hasta Ilírico todo del Evangelio de Cristo. Pero fíjense el 19. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo, que dice, no hubiese sido nombrado, para no edificar sobre otro fundamento ajeno. Entonces aquí vemos que ese poder del Espíritu de Dios que estaba en Pablo para predicar distancias tan enormes, aquí es fácil leer Jerusalén hasta Ilírico, ¿verdad? Pero pues créanme que eran distancias demasiado grandes, ¿verdad? Pero aquí dice, me esforcé. Entonces tú y yo también tenemos que esforzarnos para que podamos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, pues llevar ese evangelio y hacer las obras que Él quiere que hagamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú y yo no nos esforzamos, queremos que todo sea como la varita mágica, pues fíjate que te digo que no, ¿eh? De una vez te digo que no, porque así no funcionan las cosas. Tenemos que esforzarnos, hermanos, tenemos que dejar que esta carne mengüe para que Dios crezca en nosotros y podamos hacer su perfecta voluntad. Ahora, de alguna manera nosotros podemos entender en esto que debemos ser sencillos y debemos ser humildes. Aquí Pablo no se está glorificando él solo, decir, no, pues miren, yo ya fui y llené todos estos lugares y de alguna manera, pues, pues fue porque he caminado mucho y me he esforzado. No, él lo está diciendo porque por eso es necesario que luego leamos capítulos anteriores, mis amados, porque lo está diciendo por no vanagloriarse, sino para dar a entender el trabajo que se estaba haciendo en el Señor. Espero que me dé a entender. Todo lo que tú y yo logramos y que de alguna manera algún día damos testimonio, no es para gloriarnos, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Aleluya. Y que podamos ser ejemplo para muchos que están siguiendo a Jesús y que tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Ahora, vamos a ver Marcos 3:13 y dice, después subió al monte y llamó a los que quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, mis amados, aquí estamos viendo ya la transferencia de esa autoridad de Jesús, ¿verdad? Que pues sabía que tenía que realizar una obra titánica todo aquel que le había seguido. Entonces, si tú y yo no ejercemos la autoridad que viene de Dios, va a ser vano nuestro ministerio. Vamos a hablar por hablar y aunque seas elocuente en tus predicaciones o en tus estudios, pues no van a llegar al corazón de la gente
porque no van con esa unción, no van con ese poder. ¿Por qué? Porque de alguna manera no somos humildes, no nos esforzamos y queremos todo que sea como la varita mágica. Entonces aquí todo cuesta, hermanos, y a nuestro Señor Jesucristo le costó que fluyera ese poder y autoridad en él. ¿Por qué? Porque fue vituperado, maltratado, rechazado y llevado hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, por eso el poder y autoridad de Dios salían de su vida. ¿Por qué? Porque dice que él se apartaba temprano para ir a buscar el rostro del Señor, para ser llenado por el Padre. Y entonces, si tú y yo queremos que este poder y autoridad fluyan de nuestra vida, pues tenemos que seguir su ejemplo, no nos queda de otra. ¿Por qué? Porque si no, ese poder y autoridad no van a salir de nosotros. Ahí se van a quedar, hermanos. Y lo más triste es que de alguna manera, pues, no se hizo nada con ese poder maravilloso que Dios nos dio. Y se queda estancada. Y entonces, de alguna manera, pues no vemos fruto. Ahora, vamos a ver aquí otro versículo muy importantísimo. En Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad. Potestad es igual a poder, de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjense, el 20, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, mi amado, aquí lo importantísimo es saber que nuestro nombre está grabado en un libro que se va a abrir y vamos a pasar lista de presentes, y pues esto tiene que ser por la eternidad, hermanos. Tenemos que esforzarnos para que nuestro nombre pueda estar escrito ahí en el libro. Qué hermoso que te des cuenta que eres usado, que Dios te usa para todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Es bello, es importante, es impactante cuando ves que Dios te usa, ¿no? Pero lo más importante es saber que tu nombre sigue escrito en el libro de la vida. Entonces, mis amados, si este poder y autoridad nos la dio Dios, fue para hacer grandes señales y milagros, pero también para sujetar el reino de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque muchos endemoniados, bueno, ni siquiera les hablaba Jesús. Y ya daban voces, ¿verdad? Diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Otros: no nos eches al abismo. Señor, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Porque solo la presencia maravillosa de Jesús provocaba eso en los demonios. Entonces tú y yo tenemos ese poder y autoridad y debemos ser conocidos en el infierno, hermanos. Yo siempre lo he dicho con humildad y yo reconozco toda la gloria es para el Señor, pero le digo, bueno, pues a mí no me interesa mucho ser reconocida aquí abajo, pero sí que me reconozcan en el infierno, que cuando yo hable y se sujete un demonio a lo que estoy ordenando en el nombre de Jesús, sea hecho. Entonces, mis amados, algunos pues tienen miedo de entrar en este ministerio pues tan tremendo de lo que es la liberación y todo el mundo de guerra espiritual. Yo les entiendo, ¿no? Porque pues no crean que a mí me gusta mucho, pero cuando Dios te usa, o le entras o le entras. Aquí no vas a ver tus limitaciones, aquí no vas a ver si no quieres, no puedo, me da miedo. No. Aquí vamos a ver que el Espíritu de Dios está en nosotros y en ese momento Él nos quiere usar para esa misión. Entonces, pues para otras también. Pero yo destaco esto porque casi siempre en esa área, pues no nos gusta ser usados, ¿verdad?
¿Por qué? Porque mucho tiempo nos han dicho que Satanás es muy poderoso. Sí, tiene poder, ya lo dije al inicio, definitivamente. Pero tú y yo tenemos el poder del Dios Todopoderoso. Y ese poder y esa autoridad son como hijos de Dios. Aleluya. Jesucristo mismo nos está dando autoridad, que en su nombre soltemos la palabra, aleluya, que en su nombre haríamos muchas cosas, aleluya. Entonces, mis amados, debemos pensar en que pues ese poder y autoridad pues no se quede allá adentro inactivo, sino que podamos con la ayuda de Dios pues usarlo para lo que nuestro Señor Espíritu Santo nos lleve a hacer. Bueno, a grandes rasgos y rapidito, pues les he dado esto que es muy importante, y que sepan que todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos Agradecemos su tu poder y atención. autoridad Ayúdanos a que seguir nos han siendo un delegado medio de para bendición para los continuar demás. aquí abajo No el dejes de seguir ministerio que nuestras redes Jesús sociales empezó y comparte para con tus familiares y amigos. defendernos del mundo Seguramente alguien espiritual necesita una y palabra para llevar de libertad a bendición los este día. cautivos. Así es que, Gracias. mis amados hermanos, es muy, muy hermoso poder reconocer que como hijo de Dios tenemos este privilegio tan grande de contar con ese poder y autoridad delegada a nosotros como hijos. Aleluya. Entonces es un poder grande, es una autoridad grande, y de ti depende que dejes que salga, que fluya, y que nuestro Señor Espíritu Santo te pueda usar. Bueno, mis amados, bendiciones abundantes, Dios quede con ustedes, gracias por escucharme, y si Dios nos presta la vida, pues nos estaremos escuchando para la siguiente clase. Bonita tarde, Dios les guarde, hasta luego.